Hola a todos y bienvenidos. Pasamos a la sección de aritmética, donde vamos a definir algunas operaciones, sean por ejemplo A, B y C, tres números reales. Vamos a tener la adición, donde se representa como A más B igual a C, donde A y B se llaman sumandos y C es simplemente la suma. La sustracción, A menos B igual a C, la sustracción nos da otro real. A es el minuendo, B se le conoce como el sustraendo y C es simplemente la diferencia entre estos dos números. Tenemos la multiplicación, donde A y B se les conoce como los factores y C se le conoce como el producto, ¿de acuerdo? Ahora, sea D un real tal que D es distinto de 0, vamos a necesitar que sea 0, entonces la división se define como A entre D igual a C. Recordemos que la división entre 0 no está definida. A se le conoce como el dividendo, D, aquí D debe ser el divisor, que es la parte de abajo, aquí tengo un pequeño error. Y por último tenemos que C es la razón o el cociente. Vamos corrigiendo aquí, esto es D y este es C, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos hablando un poquito sobre la potencia entera. A a la B representa B veces el producto de A, donde A se le conoce como la base y B es el exponente. Recordemos que 0 a la 0 no está definido, y por potencia entera estoy suponiendo, a diferencia de acá, de que B va a ser un número natural, ¿de acuerdo? Un número natural es algo que no especifique aquí, pero sí es necesario para que se cumpla esta definición, ¿de acuerdo? Entonces B va a ser cualquier número natural, y bueno, si llegamos, puede ser 0, el número B, nosotros no definimos 0 como un natural, pero incluso puede ser 0 mientras A no sea 0. ¿Por qué? Porque 0 a la 0 no está definido, es como tener 0 entre 0, y recordemos que no podemos dividir entre 0, ¿de acuerdo? Ahora, la raíz, sea G también un natural, la raíz de G de A o A a la 1 entre G son exactamente lo mismo, dos maneras de notar lo mismo. Es una raíz donde G se le conoce como el índice y A es el radicando, ¿de acuerdo? Todas estas operaciones tienen una jerarquía, es decir que si por ejemplo nosotros capturamos estas operaciones en una calculadora, en la computadora, en el celular, y no ponemos paréntesis que indique cierto orden específico, entonces las calculadoras, computadoras, celulares y dispositivos electrónicos en general, a menos de que estén programados para hacer otra cosa, van a realizar primero las potencias y las raíces primero. Después van a hacer la multiplicación y la división, y por último van a sumar y a restar, ¿de acuerdo? Bien, lo mencionaba, muchas calculadoras simples y científicas incluyen paréntesis. Estos paréntesis nos sirven para indicar en qué orden se realizan las operaciones aritméticas, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, y si ustedes gustan comprobarlo, en general A más B entre D, si nosotros lo tecleamos así, lo primero que va a hacer la calculadora es dividir B entre D y después va a sumar A. Pero si nosotros tecleamos A más B entre paréntesis y lo dividimos entre D, ahí estamos modificando la jerarquía de operaciones, debido a que primero va a hacer la suma de A más B y después lo va a dividir entre D. En general, estas operaciones no son iguales, porque vamos viendo un ejemplo. Si nosotros tecleamos en la calculadora 2 más 4 entre 2 y le decimos que lo calcule, lo primero que va a hacer es dividir 4 entre 2, le va a quedar 2 y le va a sumar 2, con lo cual queda 4. Pero si nosotros calculamos el paréntesis primero, pues va a sumar 2 más 4, lo cual es 6, y 6 entre 2 es 3, y 4 no es igual a 3. Así que es importante saber cómo es esta jerarquía, ya que es lo que las computadoras y los dispositivos electrónicos
suelen hacer con nuestras operaciones. Bien, entonces, ¿qué es el teorema fundamental de la aritmética? Esto va a ser muy útil, sobre todo para los temas que vienen. Si nosotros tenemos G, un natural, entonces G, solo hay dos opciones. G va a ser o un primo o va a ser un único producto de primos, es decir, todos los naturales los podemos factorizar en productos de primos y esa combinación de productos de primos va a ser única. No única en su orden porque nosotros sabemos que en los reales el orden de los... De hecho en los naturales, perdón, estamos ahorita trabajando los naturales, el orden de los factores no va a afectar nuestro producto, ¿sí? Pero la cantidad de primos que aparecen sí es única, ¿de acuerdo? No existe algún número cuya factorización dé cierta cantidad de primos en cierta factorización de primos y otra cantidad de otros primos en otra cantidad de otros primos. Eso va en contra del teorema fundamental de la aritmética. Esa factorización es única con respecto a la cantidad de primos que aparecen en el producto de nuestra factorización. Y bueno, las aplicaciones de las consecuencias son muchas, pero podemos aplicar el teorema fundamental de la aritmética para encontrar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿de acuerdo? El mínimo común múltiplo, si nosotros lo recordamos, es el número menor, que es un múltiplo de un conjunto de números, ¿de acuerdo? Y este número se usa en la suma y resta de fracciones con diferente denominador. Por ejemplo, encuentre el mínimo común múltiplo de 12, 15, 20 y 22. Eso es muy sencillo y el procedimiento será el siguiente. Nosotros ordenamos 12, 15, 20, 22 y empezamos por el primo, que es el 2. Es el único primo par. Entonces, lo que hacemos es dividir. Bueno, primero vemos si alguno de los números que tenemos aquí es divisible entre 2. La respuesta es sí, porque por ejemplo 12, 20 y 22 es divisible entre 2, entonces empezamos en 2. ¿De acuerdo? Si ninguno es divisible entre 2, nos pasamos al siguiente primo, que es 3. ¿De acuerdo? Después nos pasamos a 5, 7 y así sucesivamente. Entonces, empezamos con 2, dividimos entre 2, nos queda 6, 15, 10 y 11. Verificamos si alguno de estos primos es divisible entre 2. Como la respuesta es sí, volvemos a dividir entre 2, nos quedan 3, 15, 5 y 11. Ahora nos quedaron puros números impares. Esto implica que no va a haber ninguno de estos elementos es divisible entre 2, entonces lo que hacemos es pasar al siguiente primo. Nos preguntamos, el siguiente primo es 3, ¿alguno de estos elementos es divisible entre 3? Si la respuesta es sí, dividimos entre 3 y al dividir entre 3 lo que obtenemos es 1, 5, 5 y 11, ¿de acuerdo? Estos números no son divisibles entre 3, pasamos al siguiente primo que es 5 y tenemos que 5 sí divide a 2 de estos elementos, entonces dividimos, que sería 1 y 1. Este 1 ya no va, ya lo redujimos a su última expresión. Y por último tenemos el 11, que es un número primo, así que nos vamos a brincar todos los primos que hay desde el 5 hasta el 11, ¿de acuerdo? Y bien, para encontrar el mínimo común múltiplo, todo lo que tenemos que hacer es multiplicar la columna de primos que tenemos a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es 2 por 2 por 3 por 5 por 11, tenemos 660 y 660 es el mínimo común múltiplo de estos números, ¿de acuerdo? Es muy sencillo este algoritmo, pero muy útil. Bien, procedemos al máximo común divisor. ¿Qué es el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor es el número mayor que puede dividir un conjunto de números, ¿de acuerdo? Se usa para simplificar fracciones a su mínima expresión. Entonces, vamos viendo un ejemplo. Encuentre el máximo común divisor de 8, 24 y 32. Entonces el algoritmo es muy similar a este, pero hay una diferencia bien importante. Los primos que nosotros vamos a ir encontrando a la derecha deben de dividir a todos los elementos, ¿de acuerdo? Si no, no lo tomamos en cuenta. De este lado bastaba con que dividiera uno y procedíamos a dividir. Acá no, tiene que dividir a todos. Entonces, 8, 24 y 32 son números pares.
siguen siendo números pares, entonces los dividimos entre 2. Tenemos 2, 6 y 8. Ajá. Siguen siendo números pares, los dividimos entre 2. Y por último tenemos 1, 3 y 4. ¿De acuerdo? En este caso el 2 se divide al 4, pero no divide al 3. Entonces ahí nos vamos a detener, sobre todo porque ya tenemos aquí un 1. Bien, una vez que obtuvimos este conjunto de números primos, lo que hacemos es multiplicarlo. Tenemos 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo y es igual a 8. Entonces, el máximo común divisor de estos tres números es el 8. Y si ustedes se fijan, el 8 sí divide al 8, obviamente. 8 entre 8 es 1, divide al 24, 3. Y 8 por 4 es 32, entonces divide a los tres números y hemos encontrado el divisor común más chico. ¿De acuerdo? Si hay sugerencias o dudas, por favor déjenla en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.